Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes a todas y a todas y todos los que nos escuchan y nos están viendo ahora mismo por Bonita Radio en este Facebook Live de las 5 de la tarde. Soy Mari Narváez y hoy estoy sustituyendo a la gran Carmen Enita Acevedo, que está de vacaciones, merecidísimas vacaciones, y de verdad que es un gusto poder hacer este trabajo de vez en cuando ella se va, porque tenemos muchas cosas de las cuales conversar aquí hoy. Así que hoy estoy con un amigo, compañero, el compañero Fermín Arraiza Navas, director legal de ACLU Puerto Rico. Buenas tardes, Fermín. Buenas tardes, Mari, a todo el público que nos está mirando. Gracias por estar aquí hoy. Porque, ¿verdad? Entre tantos temas que tenemos siempre en Kilómetro Cero y en ACLU y en las diferentes luchas, ¿verdad?, que se están llevando a cabo aquí en el país, estamos muy preocupados hace ya bastante tiempo por todo lo que ha estado ocurriendo con respecto al derecho a la protesta, ¿verdad? El derecho a la protesta en el último año, pero realmente, si venimos a hablar, es histórico, ¿verdad? Este problema, tanto de la represión contra las personas que protestan, las acciones violentas de la policía, como desde los arrestos, desde usos de fuerza, arrestos sin causa, persecución, incluso ahí hasta se ha puesto sobre el tapete que hay incluso amenazas, ¿verdad?, contra defensores ambientales aquí en Puerto Rico. Así que hay mucho que hablar sobre este tema. Lo último fue en La Parguera. Los últimos arrestos que vimos fueron varios en La Parguera. La gente en La Parguera estaba destruyendo ahí como una construcción ilegal sobre otra construcción que ya de por sí también tiene problemas serios. Además, se trata de la casa de la suegra de la comisionada residente Jennifer González, que también es una persona de poder, y vimos cómo hubo una movilización exagerada de policía, ¿verdad? Fermín, esa primera movilización exagerada no es el primer problema, precisamente, cuando hay un tipo de protesta como esta. Es uno de los problemas principales con los cuales se enfrenta la ciudadanía al momento de ejercer su derecho a la libertad de expresión a través de la protesta. Y recordemos aquella canción de Roy Brown, Mister con Macana. O sea, desde que yo tengo uso de razón, han habido artistas que incluso han escrito, han publicado sus canciones, sus poemas sobre la represión en Puerto Rico. Y en ese sentido, a nosotros nos parece
muy importante que la ciudadanía entienda que el derecho a la protesta es un derecho que está protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, por la Constitución de Puerto Rico también. Incluso los derechos en Puerto Rico son mucho más abarcadores de lo que pueden ser los derechos en Estados Unidos. Y la policía realmente se supone que comparezca a estos lugares para garantizar ese derecho, no para suprimirlo. Nosotros tenemos una policía que a base de las reformas debería ser una policía comunitaria y no una policía militarizada, como lo que estamos viendo. Y en estas situaciones, ¿verdad? Pues, ok, sabemos que sí, que tenemos derecho a protestar, pero la policía cada vez es más enfática en el tipo de protesta que ellos van a permitir y en el tipo de protesta que no. Desde incluso el verano del 2019, ya tú sabes que nos apagaban la Constitución a las 10, 11 de la noche y ellos alegaban en ese momento, pero el otro día vi la misma alegación de parte del presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico diciendo que las protestas, cuando empiezan a haber actos ilegales en esa protesta, se vuelven pues como que ilegítimas. Porque comienzan a haber situaciones que pueden variar, las hemos vivido todas y todos, pero no son situaciones tampoco de extremo riesgo para nadie. Normalmente son tirar botellas, tirar piedras o tirar algo. Botellas de agua en la mayor parte de los casos. Botellas de agua vacías, de hecho, vacías. Era lo más común en el verano del 19. Mi pregunta es, ¿verdad? Vamos a entrar un poco en eso. ¿Qué significa la violencia en una protesta? ¿Y cuán cierto es eso de que porque haya un acto que alguien perciba como violento, se pueda deslegitimar una protesta? Hay actos dentro de esos actos que he mencionado que están protegidos también por el derecho de expresión, ¿o no es así? Definitivamente. De hecho, todo tipo de protesta, independientemente de los mecanismos que se utilicen, son protestas legítimas. Pueden haber protestas que inciden en la desobediencia civil. La desobediencia civil no es otra cosa que la intención de la persona que protesta de violentar un régimen legal establecido, porque es un régimen legal injusto, que no responde a las realidades ni a las necesidades de nuestra sociedad. Y en ese sentido, las personas se ven en la obligación de violar esa ley, provocar un arresto para dramatizar la inconsistencia del orden jurídico con lo que necesita nuestra sociedad o nuestro orden social. Y en ese sentido, el arresto, por ejemplo, se da precisamente porque el manifestante quiere que lo arresten, porque quieren cambiar el sistema legal a un sistema que responda mejor a nuestras necesidades como pueblo. Por lo tanto, no podemos hablar de que una protesta, porque exista un acto de violencia o porque haya un altercado, se convierte en un acto ilegal o ilegítimo. La protesta siempre va a estar protegida, siempre está protegida por nuestra Constitución. Es el deber del Colegio de Abogados de Puerto Rico respaldar y proveer representación legal y asesoramiento a toda persona que decide ejercer este derecho. Y ponemos como, por ejemplo, el caso de Vieques. O sea, durante las protestas en Vieques, que duraron casi 4 años en este último ciclo, ¿verdad?, de protestas del 99 al 2003, hubo muchísimos arrestos. Hubo más de 1,000 personas que tuvieron que ir a la cárcel para tratar de terminar con un régimen inmoral y que era altamente injusto contra el pueblo de Vieques y contra todo el pueblo de Puerto Rico. O sea, ese es el mejor ejemplo que podemos dar. Y en aquel entonces el Colegio de Abogados llevó a cabo radiomaratones para hacer colectas de dinero, para ayudar en la defensa de los desobedientes civiles, pagar las fianzas, pagar los gastos de las representaciones legales, pagar gastos de apelación al tribunal en Boston. Y en ese sentido, a mí me parece que el Colegio de Abogados hoy en día debería mirar hacia atrás, hacia su historia y aprender de lo que han sido
otros presidentes del Colegio de Abogados que han estado solidarios con las luchas de nuestro pueblo. En este caso, se alega, ¿verdad?, que la violencia es destruir una propiedad por la cual pagó esa familia de la representante Jennifer González, bueno, la comisionada residente, no es que sea representante, pero destruir esa construcción que ellos hicieron ahí. Pero a veces yo pienso, ¿verdad? Se ha levantado mucho el issue de que precisamente esa construcción ya de por sí es ilegal, es un crimen ambiental porque se está haciendo sobre los mangles de la Parguera, porque además incluso se rellenó aparentemente allí. O sea, ya el crimen ambiental ocurrió, ya es de conocimiento público que esa construcción es ilegal. Entonces, es como que la policía siempre y el Estado en general siempre defienden más la propiedad privada que los propios recursos, ¿verdad?, que nosotros tenemos para dejarle a las próximas generaciones y para sobrevivir nosotros, digamos, en este planeta, sobre todo en una isla. A veces hacen falta, salen las fotos de la supuesta violencia en la protesta, pero como que a veces faltan las fotos del daño ambiental, las fotos de la austeridad, las fotos de las razones por las cuales nosotros estamos saliendo a protestar. Pero es como que tanto la policía, el sistema legal criminal, como incluso a veces los tribunales también, en efecto, le dan demasiada importancia o más importancia a la propiedad privada, aunque sea ilegal, que a las razones por las que estamos protestando y al derecho a la libertad de expresión. ¿Coincides conmigo o no? Y desde la perspectiva del derecho, que no necesariamente es la perspectiva del pueblo ni la perspectiva política, pero desde la perspectiva del derecho, ¿qué peso tiene la propiedad privada cuando se está uno manifestando y ejerciendo un derecho fundamental como el derecho a la protesta? Sí, mira, Mari, yo coincido contigo, pero debemos distinguir entre lo que es el derecho a la propiedad privada y violar ese derecho a cuando una persona está reclamando un derecho de propiedad privada sobre un lugar en el cual no puede hacerlo. Aquí no hay derecho de propiedad privada alguno. Estas propiedades han sido edificadas sobre bienes de dominio público. Cuando hablamos de la zona marítimo terrestre, hablamos de zonas de mangles, de humedales. Todos esos terrenos son terrenos protegidos, tanto por leyes federales como por leyes estatales. Hay un sinnúmero de reglamentos y de penalidades para quienes infrinjan, ¿verdad?, esas leyes y esos reglamentos, y el gobierno de Puerto Rico ha estado de brazos caídos. Si no llega a ser por estos grupos que intentan proteger el ambiente, intentan proteger lo que nos pertenece a todos como sociedad, como pueblo, aquí no se estaría haciendo nada y se estarían destruyendo nuestras costas todavía al día de hoy, como se ha estado haciendo por décadas. Lo hemos visto en Aguadilla, lo hemos visto en Rincón, lo estamos viendo en Luquillo, lo vemos en Bahía de Jobos, en Salinas, y ahora lo estamos viendo en La Parguera también. El problema de La Parguera viene desde décadas atrás. Y el problema por el cual no se ha detenido este problema de la destrucción y de la ocupación ilegal de la zona marítimo terrestre es porque hay personas con mucho poder, con propiedades allí o con familiares con propiedades allí. Hay jueces, exjueces, funcionarios gubernamentales, contratistas del gobierno. Y en ese sentido, a mí me parece que si el gobierno de Puerto Rico no estuviese de brazos caídos cuando se trata de la violación de estos derechos que son patrimonio del pueblo de Puerto Rico, pues me parece que las manifestaciones no se harían tan necesarias. Pero en el Puerto Rico de hoy, esas protestas, esas manifestaciones son imperativas para que nosotros podamos proteger nuestro país. Y eso es una protección absoluta de la impunidad. O sea, este es el país, ustedes en ACLU lo dijeron hace muchos años en aquel informe con relación a la violencia policial, la isla de la impunidad. Esta es la isla de la impunidad. No solamente en términos, ¿verdad?, de los departamentos, las agencias encargadas de hacer valer estos reglamentos, de proteger nuestros recursos, nuestras costas, nuestros derechos a las playas, que eso
en este país también es un derecho, las playas son públicas, las playas son del pueblo, y para poder ejercer un derecho, pues tienen que haber unas condiciones de acceso a esas playas, ¿verdad? Y eso en Rincón, en Aguadilla también ha ocurrido, en Las Picúas, bueno, por todas las costas. En Las Picúas ellos están reclamando ahí, los residentes, el derecho a la propiedad privada sobre unos portones que pusieron con su dinero, sí, pero lo pusieron para privar el accesos públicos a las playas. O sea, ponen estos portones con dinero privado sobre propiedad pública que nos pertenece a todos. A eso es que yo me refería con lo de propiedad privada, porque yo me imagino que a eso es que ellos se refieren, ¿verdad? Cuando hablan de propiedad privada, pues serán las tablas que compraron que se las podrán reponer, me imagino, pero la construcción es ilegal. Entonces, ¿verdad? Es una mirada a la impunidad. Y en ese sentido, también, volviendo a lo de la isla de la impunidad, las agencias tienen su parte de la responsabilidad en que la gente quiera asumir, ¿verdad?, la justicia, como quien dice, en sus manos, porque han permitido ese nivel de impunidad. Pero por otro lado, tenemos una policía que sabe que está arrestando gente sin causa y lo hace de todos modos porque también vive en una absoluta impunidad. La policía sabe en todas estas manifestaciones que muchos de esos cargos, la mayoría, la inmensa mayoría, no van a prosperar. En el caso de La Parguera hubo causa para arresto. Yo creo que, sinceramente, pienso que ahí hay unas situaciones particulares. Hemos visto cómo las fianzas, ahorita podemos hablar de las fianzas, fueron excesivas, pero brutalmente excesivas, cuando la fianza no es algo que se utilice para acrecentar un castigo ni para anticiparlo, ni nada por el estilo, pero esa impunidad en la que se mantiene la policía te arresta. Yo he visto estos testimonios porque nosotros en Kilómetro Cero documentamos todos estos arrestos y intervenciones de uso de fuerza con la ciudadanía. Arrestan a personas a veces mayores, las agreden en el proceso. Mira, a Eva Ayala, la líder sindical, la arrestaron el otro día en una protesta simplemente porque cruzó una valla de la policía, porque las manifestaciones se iban a unir, dos manifestaciones, una venía de un lado y esta venía del otro, y la policía le dio por meterse en el medio y decir que esas dos marchas no se iban a unir, pero es que la policía no puede limitar ese ejercicio en un foro público, ¿verdad?, en la calle. Así que ella, pues, cruzó la valla. ¿Cuál es el delito de cruzar la valla? Pues a ella la mantuvieron, o sea, horas largas, una persona mayor, sin tomar agua, sin comer nada, con calor en una patrulla, sin aire acondicionado. Horas. Después no dejaban que su abogada hablara con ella, tienes que esperar a que venga no sé qué otro abogado, que entonces pelee más que el otro, porque tampoco le dan acceso a su defensa legal. Entonces, todo eso para terminar en que obviamente no va a haber causa contra esta persona cuando llega finalmente al tribunal, pero ellos no te citan en una hora, ellos te dejan 6 horas, a veces un día completo. Pero fíjate que es toda una estrategia para disuadir. Tratan de utilizar esta estrategia para disuadir a las personas de que no vayan a este tipo de manifestación. Y entonces se provocan los arrestos, y es todo una manera de meter miedo y tratar de convencer públicamente a la mayoría del pueblo a que no acuda masivamente a este tipo de iniciativas. Y todo esto se hace en violación de los derechos constitucionales, ¿verdad?, de los manifestantes y de la ciudadanía en general. Exactamente, pero entonces no hay nada que después, no pasa nada. Simplemente tú sales bien de tu vista, pero nadie se encarga de esos policías que hicieron esos arrestos adrede, sabiendo que no tenían causa, arrestos ilegales. Que es parte del problema de la reforma de la policía. Tú vas a la policía de Puerto Rico, presentas una querella formal contra el policía, lo identificaste con su apellido, con su número de placa, y siéntate a esperar por la determinación. Y cuando vas a la determinación final de la investigación administrativa, están exonerando a la gente. Y entonces te dicen que tú puedes ir en un proceso apelativo ante la CIPA.
Y la CIPA, yo no sé si al día de hoy está totalmente constituida, porque son un panel de jueces que se supone que revisen las determinaciones del comisionado de la policía bajo esas querellas administrativas. Y nada de eso está funcionando y se supone que funcione. Al día de hoy, después de más de 10 años de la reforma de la policía, cuyo acuerdo se firmó en el 2013, se supone que esté funcionando. Nada de eso funciona al día de hoy. Tampoco funciona la policía comunitaria. Tampoco funcionan los adiestramientos en el uso de fuerza. Tampoco funcionan los adiestramientos en el uso de fuerza mortal. Lo estamos viendo con los jóvenes muertos en nuestras calles. Exactamente, ese es el problema, ¿verdad? Esa es la razón por la cual estos policías a lo mejor empiezan bien, a lo mejor entran a la uniformada ¿verdad? Con la ilusión de servir al pueblo y de ser funcionarios públicos. Yo no dudo que eso ocurra en muchas instancias, pero ¿qué pasa si te encuentras en una institución donde no hay consecuencias para las personas que cometen error tras error tras error? Se va acumulando ese sentido de impunidad, ese sentido de puedo hacer lo que me dé la gana, tengo poder, tengo un uniforme, tengo una placa y puedo ejercer este poder de la forma como mejor me parezca, porque ni lo pequeño, ni lo mediano, ni lo grande tiene consecuencias. Entonces, por lo general, eso lo que hace es ir acrecentando el problema. No hay consecuencias, pues mañana me llevo 2 luces rojas, no una. No hay consecuencias, pues así sucesivamente. Eso es un problema. Sí, fíjate que el problema mayor que nosotros tenemos, tanto en la sociedad en que estamos viviendo con el nivel de criminalidad, como en la policía de Puerto Rico con la falta de entrenamiento y de supervisión y el comportamiento errado que vemos de la policía de Puerto Rico en este tipo de eventos, tiene que ver con un asunto de educación. Lo decía Hostos, la educación es fundamental, número 1, para que la persona no delinca, y número 2, la educación de los funcionarios públicos en el área del uso de fuerza de la policía de Puerto Rico es indispensable para que el policía no cometa un delito sin saber que lo está cometiendo, porque la función del policía no es reprimir. La función del policía es proteger vida y propiedad. Se supone. Y en ese sentido, a nosotros nos preocupa mucho ese problema de la falta de educación. Nosotros vivimos en un sistema donde el gobierno de Puerto Rico lleva ya casi 6 años eliminando escuelas públicas. O sea, ¿dónde van a estudiar los niños y las niñas pobres de este país? Las personas necesitadas que no pueden pagar un colegio privado. Y eso va a incidir en un problema de criminalidad e incide en un problema también para la uniformada, porque en la medida en que nosotros tenemos una uniformada con falta de preparación y falta de adiestramiento y de supervisión, por otro lado, tenemos una uniformada también que ha ido disminuyendo en términos de la cantidad de policías que tenemos en Puerto Rico. O sea, nosotros vivimos actualmente en un país en crisis. Y la policía de Puerto Rico, en vez de dedicarse a los trabajos que deben estar haciendo y a los adiestramientos que necesitan, se están dedicando a suprimir los derechos constitucionales de las personas que exigen justicia para su pueblo, que exigen justicia ambiental. Y nosotros no podemos tolerar eso. Y por eso acepté la invitación a este programa, porque nosotros tenemos que unir fuerzas para tratar de llevar este mensaje y que se entienda de una vez y por todas que la policía de Puerto Rico está para proteger el pueblo y no para suprimirlo ni para suprimir sus derechos constitucionales. Eso es exactamente así en el mundo ideal en el que nosotros creemos. Pero la realidad es que esa policía sí se creó para reprimir, sí se creó para defender los intereses del poder y no del pueblo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que por eso es que es tan difícil reformarla, porque hay una cultura ahí que yo no sé, ¿verdad? Si realmente es reformable, porque la naturaleza es otra. Es un problema sistémico, sí, en eso coincidimos. Pero no dudo, me consta, de hecho,
me consta que hay policías que van pensando que no, que van a servirle al pueblo. Pero entonces ocurre eso, te encuentras en una institución que no se creó para servirle al pueblo, no se creó para proteger nuestros derechos fundamentales. Se creó y ha ejecutado su razón de ser, ¿verdad?, a lo largo de la historia, precisamente para defender el status quo, para defender el sistema colonial, para reprimir a aquellos que disienten. Y entonces ahí es que estriba el gran cuestionamiento, ¿verdad?, sobre si esto va a poder transformarse o si hay que empezar a desmantelar el sistema. Pero quería preguntarte algo también, Fermín. Me gustaría hablar sobre ese asunto de las personas que protestan. Se consideran hoy día, ¿verdad?, defensores de derechos humanos. Y ahorita comentábamos que a veces la gente dice, no, porque están tratando a los manifestantes como si fueran criminales. Y eso está mal, porque obviamente que a los criminales tampoco se les puede tratar, ¿verdad?, con violencia, ni se les pueden violentar sus derechos. Por más criminal o delincuente que usted sea, usted tiene derecho a un trato digno de parte del Estado. Pero sí debe haber, en este mundo ideal en el que por el cual nosotros trabajamos, sí debe haber unas protecciones particulares para personas que protestan. Definitivamente. Porque esas son las que cambian el curso de la historia y el curso de las leyes y de las cosas en la sociedad. Los derechos que nosotros tenemos hoy en día, los tenemos y gozamos de ellos y los practicamos gracias a personas que protestaron hace décadas, cientos de años atrás. ¿Y qué protecciones tienen, digamos, a nivel de derecho internacional o de derechos humanos las personas que defienden derechos, las que protestan, las que salen a manifestarse? Y, o sea, en términos de qué debía estar haciendo el Estado con esas personas en lugar de reprimirlas. Básicamente, los derechos que hay a nivel internacional son los mismos que existen bajo la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos. Lo que pasa es que el Estado no los pone en vigor. Y el mejor ejemplo es el de la fianza. Ese caso de los arrestos en La Parguera, caso que nosotros podemos muy bien distinguir de la situación que se daba en Vieques. Y voy a eso porque me parece bien importante, ya que mencioné lo de la desobediencia civil, que es una manera legítima de protestar, pero es para provocar tu arresto. Los casos de La Parguera no son casos de desobediencia civil. Los arrestos de La Parguera son arrestos ilegales. Las agresiones en La Parguera, a base de lo que nosotros hemos investigado y lo que pudimos constatar, las agresiones comenzaron de parte de la policía. Las personas que estaban allí, mayormente mujeres y mujeres mayores de edad, lo que hicieron fue defenderse de estas agresiones. Y digo esto porque mientras en la situación de Vieques las personas entraban sabiendo que estaban violando una ley inmoral, injusta, colonialista, porque todos esos terrenos se los quitaron al pueblo de Vieques para bombardearlo. Y la razón por la cual las personas entraban a estas áreas restringidas era para ser arrestadas precisamente para denunciar, ¿verdad?, la inmoralidad detrás de la ocupación de todos estos terrenos y de lo que constituían las maniobras militares. En el caso de La Parguera, las personas llegaron allí y no llegaron allí a sabiendas de que estaban violando ninguna ley, porque no están violando ninguna ley. Allí no hay derecho de propiedad privada alguno que se pueda invocar. Y nosotros vemos un tribunal de primera instancia determinando causa e imponiendo unas fianzas excesivas, y a mí me parece que eso viola nuestro sistema de derecho, nuestro Estado de Derecho actual, y hay que denunciarlo en todos los foros. Y yo le exhorto a las personas que han sido arrestadas, a estos manifestantes, a que presenten las querellas que tengan que presentar. Esto hay que detenerlo, o sea, al pueblo hay que respetarlo, y sobre todo a personas que han decidido dar la cara para defender lo que nos pertenece a todos. ¿Y cómo qué tipo de querellas tú te refieres? ¿Como a la juez se le puede poner una querella? ¿Una ciudadana? Los jueces regularmente y los fiscales están protegidos por una inmunidad, pero desde querellas que se pueden radicar contra los policías que intervinieron allí legalmente. Hay un policía que sale dándole un puño en la cara o en la cabeza a una de las damas que estaba allí. Definitivamente. Y en ese sentido a mí me parece que se deben agotar
todos los remedios que tengan disponibles. Pueden haber querellas que se puedan radicar a nivel de ética contra los funcionarios públicos, ¿verdad? Ya sea de la rama judicial o de fiscalía. Me parece que se están invirtiendo demasiados recursos del Estado, no solamente a nivel policial, pero a nivel del Departamento de Justicia y de la Judicatura, para tratar de suprimir lo que es un derecho legítimo del pueblo de Puerto Rico. Tengo que mencionar que está la cooperativa Manuel Seno Gandía, auspicia este programa, al igual que Vega Coop, que está por ahí también, de tu lado siempre. Me tocaba decir esos anuncios, estaba nerviosa porque no se me podía olvidar. Vamos a seguir, pero hay muchos mensajes aquí, quiero leer algunos. Yvette Campbell: es un instrumento de los ricos contra los pobres. La Lady Justice, la nueva Venus de Milo, no mira y solo habla para defender a los ricos. Polo Quiles nos nombra los ejemplos: Masacre de Ponce, Cerro Maravilla, que ayer estuvimos conmemorando el 45 aniversario del Cerro Maravilla y quiero ir un poco sobre eso. Después que lea estos mensajes. Carlos Pérez: nos violan nuestros derechos descaradamente. Polo Quiles: a los jueces se les puede residenciar. Clarisa Correa dice: ACLU en estos momentos es sumamente importante. Iliana González menciona que el urbanista les mostró documentos donde les dejó saber que están ilegalmente. La jueza siguió instrucciones del secretario de Justicia, dice Nilda Santiago. Yo he escuchado, yo sé que ustedes los abogados no pueden hablar de estas cosas, pero como yo no soy abogada, yo he escuchado muchísimo sobre la corrupción rampante en ese tribunal, específicamente el tribunal de Aguadilla. Eso es como Vox Populi. No sé si es el caso de la juez, ¿verdad? No puedo afirmar eso, pero sí sé que hay mucha politización en todos los tribunales, pero en ese parece que es bastante. Esto de lo de Maravilla, me alegro que mencionen Maravilla, porque ayer precisamente yo me preguntaba, ¿verdad? Uno no puede decir que están pasando las mismas cosas que pasaron en el 78 con Maravilla, aunque por supuesto la policía sigue matando gente, no independentista, pero siguen matando gente de todo, prácticamente todos los meses hay una muerte por uso de fuerza policial. Y casi siempre es un muchacho pobre o un muchacho negro. En gran medida son menores de edad. La gran mayoría de las personas que están a más riesgo de morir a manos de la policía en Puerto Rico ahora mismo son los menores de edad. Así que sí siguen pasando, ¿verdad?, estas cosas. Siguen fabricando casos, siguen montando escenas, siguen provocando este tipo de violencia. Pero también en términos de las protestas se está intimidando mucho a los manifestantes a nivel individual. Mencioné ahorita que había una amenaza de muerte, o eso alega el señor Eliezer Molina. Ha hecho denuncias públicas sobre amenazas de muerte que ha tenido en su contra y él alega que es de parte de policías. Incluso sacó unas grabaciones de policías hablando sobre ese tema. En Vieques recuerdo recientemente el arresto de Catherine, que es una muchacha activista en Vieques, a la que realmente la están intimidando y amenazando los policías, yendo a su casa, yendo a actividades de la Alianza de Mujeres Viequenses a citarla, pero y fue agredida. Fue agredida ella durante hay uno la de los policías que manifestación. la coge por el cuello en medio de la manifestación. Y eso es algo que todos los abogados de defensa te dicen, que la policía siempre quiere acusar a las personas de las que abusa, ¿verdad? Porque es una manera como de disfrazar su propio abuso y de intimidar a esa persona, que no pueda someter querellas, que no pueda hablar por un tiempo prolongado porque entonces tiene un caso en corte. Eso lo vemos mucho, pero me preocupa cuando son personas que protestan particularmente, porque todo es creando como una especie de atmósfera particular que nosotros, pues por la historia que conocemos, tenemos que ser como vigilantes, ¿no? De esas atmósferas de represión, de intimidación de uno en uno.
tenemos muchos casos de este tipo, que policías se le van detrás, que policías quieren hablar con ellos a nivel individual, que se les aparecen en las casas, que quieren citarlos. A Eliezer Molina se le aparecen en la casa cada rato. ¿No crees que es algo...? A Eliezer lo han arrestado y le han sometido cargos y se han caído todos. Sí. ¿Cómo ves eso en términos de la historia de la represión en Puerto Rico, de la represión política? ¿Te preocupa? ¿No te preocupa? ¿Piensas que se ha acrecentado? Altamente preocupante, con la diferencia de que antes esa represión se dirigía solamente contra el independentismo, y en nuestros días vemos cómo se está generalizando hacia toda persona que protesta por un mejor orden social. No tiene que ser independentista. O sea, las personas que se tiraron el 1 de mayo del 2017, del 2018 a las calles para protestar por la presencia de la Junta de Control Fiscal, por promesas, por la injusticia de la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cómo quieren pagar esa deuda, quitándonos a nosotros o embargando el presupuesto del gobierno de Puerto Rico, afectando a la educación, las escuelas públicas, destruyendo nuestra universidad. O sea, esto es un problema que nos compete a todos, independientemente de líneas político-partidistas. Afecta incluso a la policía de Puerto Rico. Hace poco vimos cómo la policía de Puerto Rico se organizó y fueron y protestaron. Privaron de la libertad de movimiento una guagua donde alegadamente iban miembros de la Junta de Control Fiscal y exigieron unos derechos, porque la policía de Puerto Rico es parte del pueblo y se afectan con sus planes de retiro, con la falta de beneficios, por el trabajo que hacen, y en ese sentido, o sea, son parte del pueblo. Pero cuando llega el momento de reprimir y de servir de guardias privados, de una élite, como tú muy bien decías ahorita, una élite o una oligarquía que es la que realmente está gobernando en Puerto Rico. En Puerto Rico gobierna una junta de 5 personas que no fueron electas por el pueblo de Puerto Rico. Aquí no gobierna Pedro Pierluisi, aquí no gobierna la legislatura. Cualquier legislación que la Junta de Control Fiscal entienda que no está conforme con el presupuesto que la Junta ha escogido para nuestro pueblo, te la eliminan y el gobierno de Puerto Rico no ha sido capaz de litigar ninguno de estos casos efectivamente. Hacen un aguaje públicamente, radican una demanda y después la dejan caer. Nos tienen engañados. Llevamos ya desde el 2016 con promesas, engañados por un sistema que lo que busca es proteger a una clase privilegiada, y a la policía de Puerto Rico, si no se han dado cuenta, esa clase privilegiada los está utilizando para que ustedes sirvan de guardias privados de ellos. Y la policía de Puerto Rico debe ser policía del pueblo de Puerto Rico y no de esas élites. Así mismo es. Aquí están preguntando precisamente, ¿se puede demandar a esos policías que arrestan ilegalmente, esto y lo otro? Tal vez puedes hablarnos un poco, Fermín, de lo que ha estado pasando con las demandas últimamente, ¿verdad? Han sido unos años bien difíciles desde la llegada de la Junta de Control Fiscal, precisamente, la aprobación de promesas, precisamente para, ¿verdad?, para los reclamos civiles ante el Estado. ¿Cómo ha cambiado eso, si en algo? Pues mira, desde que entró en vigor Promesa, cuando se erradica la quiebra en el 2017, Promesa se crea en el 2016. En 2017 se presenta la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y prácticamente se paralizaron todos los pleitos que habían contra el Estado, contra el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico se va a quiebra, pues la ley de quiebra lo que te dice, todo se paraliza, ¿verdad? Y hay que erradicar pues unos documentos en la corte de quiebra para que te pongan en unas listas y a ver si tú de alguna manera podrías ser un acreedor asegurado o no asegurado. Son complicaciones de la ley de quiebra. Pero lo cierto es que se paralizaron incluso los casos por violación de derechos civiles en la Corte Federal. Y eso es insólito, porque ningún caso por violación de derechos civiles en la Corte Federal se radica contra el gobierno de Puerto Rico. Se radica contra los policías o los funcionarios que han violentado los derechos civiles
de esa persona, del demandante. En su carácter individual. Es en su carácter personal, en su capacidad individual, y de ninguna manera se le puede considerar como deudor protegido por la quiebra. Y en ese sentido, esos casos nunca debieron ser paralizados. Ahora bien, se le ha tirado a la toalla y se paralizaron todos los pleitos que habían sido radicados antes del 2017. Los pleitos que se radicaron después del 2017, nosotros tenemos varios, también los quieren paralizar. Eso estamos todavía litigándolo. Y hay casos cuyos hechos han ocurrido con posterioridad a la aprobación del plan de ajuste de la deuda, que esto fue el 15 de marzo del 2022, y esos casos se están radicando actualmente. Esos casos no pueden ser paralizados. Con esto lo que le quiero decir es que lo que esté ocurriendo en Puerto Rico con posterioridad a marzo del 2022, donde usted sienta que se le han violentado sus derechos, son demandas que usted puede radicar, ya sea contra la Policía de Puerto Rico o contra cualquier otro funcionario del gobierno que violente sus derechos civiles, y esos casos no deberían ser paralizados. O sea, Puerto Rico se convirtió durante todos estos años en una zona libre de derechos civiles y de derechos humanos. Aquí la policía ha podido estar haciendo lo que ha querido porque saben que estaban protegidos por la ley promesa. Ya eso no está en vigor, y el mensaje es que a toda persona cuyos derechos hayan sido violentados debe buscar asesoramiento legal, y si tiene un caso para ser presentado en los tribunales, debe proceder porque es su derecho, y de alguna manera, la ciudadanía se tiene que proteger contra este atropello. O sea, volvemos a decir, las protestas que se están dando, sobre todo en el área de las playas, en zona marítimo terrestre, bienes de dominio público, estas personas están defendiendo el derecho del pueblo, lo que nos pertenece a ti, a mí y a todo el pueblo de Puerto Rico por igual. Aquí se pueden decir palabras aquí o no. Que está del carajo, o sea, yo entiendo, ¿verdad?, que eso ha sido una gran injusticia y que nos ha convertido en un lugar exento de derechos civiles, pero también por otro lado está del carajo que nuestro único recurso de justicia para exigir reparaciones y para exigir que se haga justicia y que las cosas cambien sea una demanda con la que lo único que puedes hacer es cobrar al final del día. O sea que eso nos ha reducido el campo de acción muchísimo con la deuda, ¿verdad? Por supuesto, con la quiebra, porque es un asunto de dinero en última instancia. En eso es que, ¿verdad?, se nos queda corto el derecho, y por eso necesitamos protestar más, 2, 3 veces, porque el derecho lo único que me está prometiendo es que me van a pagar una cantidad. Mira, ¿cuántas veces, Fermín, tú lo has visto? Nosotros tenemos personas que llegan, que han sido víctimas de violaciones crasas de derechos humanos y que te dicen, es que yo no quiero dinero. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Yo lo que quiero es la madre de Chanel que dice, yo lo que quiero es que esto no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Y que se investigue adecuadamente y que se sepa realmente qué fue lo que ocurrió. Que hayan unos cambios sistémicos, que haya unos cambios profundos y que más nadie tenga que vivir ese nivel de violencia en una cárcel en Puerto Rico. Pero el derecho, digamos, una demanda civil, lo único que te va a proveer, o sea, no es lo único, porque hay un descubrimiento de pruebas, ¿verdad? Y tú puedes acercarte más a la verdad de lo que ocurrió a ausencia de investigaciones. Pero lo que quiero decir con esto es que debían existir otros mecanismos de rendición de cuentas, de reparaciones y de justicia restaurativa y comunitaria, ¿verdad? Donde podamos rehacer esta sociedad, donde podamos rehacer nuestras relaciones, donde podamos sentarnos y resolver los asuntos de manera satisfactoria, porque cada vez, el otro día también nos reunimos con unas madres que han perdido a sus hijos por la violencia policial, y solo una de ellas, al policía lo metieron preso, porque eso pasa una vez cada 100 años, y ella nos decía, fíjense, cuando lo metieron preso, eso tampoco me hizo sentir que hubo justicia. Y yo dije, wow, estamos llegando. Es que no hay justicia, Mari, no hay justicia. Quien ha pasado por una experiencia de esa índole sabe que nunca se hace justicia, pero sí podemos tratar de promover tener un mejor país,
sentando las bases del ejemplo para que otras personas no cometan esos mismos errores o esos mismos abusos. Y parte de lo que nosotros buscamos en la ACLU, con la ayuda de Kilómetro Cero y de otras organizaciones, es que, por ejemplo, en estas demandas que se han radicado, la de Chanel, que ya fue radicada, la de Javier Cordero Nevares, que está próxima a ser radicada, nosotros estamos solicitando también que se creen unos sistemas de supervisión de la ciudadanía. Esto existe en distintas partes de Estados Unidos, en inglés se le llama Civilian Oversight, y sabemos que tú has estado en múltiples entrenamientos sobre ese particular. Es algo que nosotros hemos tratado de impulsar desde antes de yo estar en la ACLU. O sea, el director ejecutivo, William Ramírez, él ha estado ya por casi 15 años promoviéndose en Puerto Rico. Y nosotros, en las demandas que estamos radicando, además de requerir, ¿verdad?, una compensación monetaria para los familiares por los daños que se han ocasionado, también estamos requiriendo algún tipo de mecanismo, ¿verdad? Que pudiera conllevar restaurar lo que es el sistema, reformarlo de forma tal que la ciudadanía tuviese mayor control en la supervisión de cómo funcionan nuestros cuerpos policiales, de cómo funciona nuestro sistema penitenciario, y que esto redunde en beneficio de la sociedad. Sí, eso está tremendo. Por ahí está Arnaldo Claudio mirando este live. Saludos, Arnaldo. El último reporte del monitor te indica que las investigaciones siguen sin mejorar, dice él. Él sabe de eso, sabe algo de eso. Tuvo bastante experiencia como monitor. Ya nos estamos despidiendo, pero quería... Un saludo a Arnaldo antes de que se me olvide. Quería enfatizar y recordarles que en Kilómetro Cero, en evidencialaviolencia.org o por vía de nuestra página web regular, usted puede comunicarse con nosotros si ha tenido una intervención violenta, discriminatoria o excesiva con la policía, con cualquier agente del orden público, como ellos dicen, o de ley y orden, con cualquier agente, y un documentalista de Kilómetro Cero se comunica con usted. ¿Por qué esto es importante? No es que nosotros vamos a investigar el caso, ni vamos a llevar al policía a un juicio, ni nada por el estilo, pero al documentarlo, primero usted toma una acción ciudadana, un paso al frente, y decide que su historia importa y que su historia se tiene que conocer y que su historia merece visibilizarse y merece que la gente sepa lo que a usted le pasó. Así que esa es la parte más importante, la suya. Pero en segundo lugar nos ayuda, ¿verdad?, a visibilizar esas historias, nos ayuda a identificar causas de abogacía, causas específicas que tenemos que ¿verdad?, por las cuales tenemos que abogar desde Kilómetro Cero. Y también nos ayuda a hacer análisis, porque esa información se convierte en datos que, por ejemplo, ahora, antes de despedirme, le puedo decir que de los casos, en el último año hay un mínimo de 40 arrestos durante protestas en el país, ha habido, y que de los casos que nosotros hemos documentado de manifestaciones, de personas que en manifestaciones son intervenidas por la policía, un 30% de estas personas recibieron heridas leves y un 8% recibieron heridas graves. Es decir, que el 38% de las personas que salieron a manifestarse y cuyos casos nosotros documentamos, recibieron heridas solamente por protestar. Fueran leves, fueran graves, recibieron heridas solamente por protestar. Eso no es para disuadirlos, eso es para que usted sepa por qué esto nos ayuda, ¿verdad? Por qué documentar estos casos es importante para nosotros. Nosotros aprendemos por vía de estos casos, y así es como podemos abogar por otra policía para Puerto Rico, por otro tipo de intervención, por otro tipo de sistema donde las instituciones no nos controlen a nosotros, sino que nosotros controlemos nuestras instituciones. Con eso te voy a pedir, Fermín, pues que nos vayamos despidiendo ya, que te despidas de tu público que te está aclamando. No, pues les doy las gracias por este espacio, y nada, y yo espero algún día, con los esfuerzos que se están haciendo aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos,
la colaboración de el monitor, el ex monitor Arnaldo Claudio. Yo creo que es muy importante toda esa experiencia para nosotros poder tratar de lograr tener una mejor policía, una policía comunitaria, que cuando salgamos a la calle no los veamos como el que nos va a estar dando palos en la calle, el que nos va a estar tirando gases lacrimógenos, disparando con balas de goma. O sea, que podamos ver al policía como el amigo que se supone que sea de nosotros. Y eso hasta ahora no ha ocurrido. Pues muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Gracias, Fermín, por estar aquí. Yo sé que hemos tenido un día largo, pero gracias por estar siempre dispuestos. Estaban diciendo, ya los constitucionalistas no hablan, antes hablaban más con el pueblo. Bueno, pues aquí está Fermín hoy hablando con Bonita Radio. Gracias por conectarse y hasta la próxima. Volvemos la semana que viene. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.